¿ya? Bueno, buenas tardes a todos y todas. En esta clase ya vamos a revisar el libro Cien años de soledad, ya que espero que hayan leído. Ya, si alguno todavía no lo lee o todavía no lo termina, ya por favor intenten leerlo, porque además de ser un clásico, ya es importante que lo conozcan, ya, y porque sobre todo por los temas, perdón, por los temas que trata, por un poco también porque García Márquez de alguna manera ha influido mucho en lo que fue la literatura del siglo pasado, del siglo XX, ya, y sigue influyendo con su escritura inclusive en nuestros días, y quizás por mucho tiempo más, ya. Yo les subí el Es un material, poquito extenso el libro. sí, pero no es tan denso de leer, o sea, es que por eso los libros se los dimos, ese libro está dado desde marzo o desde antes, y además que el libro yo le avisé como un mes de anticipación, yo les dije que lo leyeran No, sí. antes. Son 345 páginas. Pero bueno, de todas maneras, la prueba no, la evaluación no está difícil, Estaba acuérdate. fácil. Ah, ya la hizo ya. Sí, estaba fácil, pues además que les puse preguntas que eran con los mismos fragmentos de los textos, ya, además de otros que no tenían que ver directamente, o sea, tenía que ver con el libro, una de las preguntas, uno de los textos, pero era más bien un comentario en relación al libro, ya, entonces no se les tuvo que haber hecho difícil. Pero recuerden que eran 5 preguntas nomás, porque las otras 5 van a estar al fin de mes. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, ojalá que de aquí a fin de mes sí lo hayan terminado, ¿ya? Para que ahí estén mejor preparados, porque esas preguntas de esa parte del libro van a ser como más relacionadas con el libro, así que espero que lo lean, ¿ya? Bien, aprovechemos el tiempo y ¿Desarrollo o eh, alternativa? lo más probable es que sea de desarrollo, ¿ya? Y Mm. porque ustedes, me imagino que la mayoría quiere ingresar a la universidad, y en la universidad van a ser muy raras las veces que van a tener trabajos de alternativa. Ya en general siempre son más trabajos de informe o cosas de desarrollo. Entonces, por lo mismo, tengo que ver cómo están con eso, cómo están con la redacción, ¿ya? Eh, Así que bien, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Como les comentaba, hablar del libro Cien años de soledad, ya, así que cualquier duda o algo que no quede claro me van preguntando, ya. Estamos viendo el objetivo de aprendizaje uno, que tiene que ver con interpretar obras literarias, ya, ser capaces de usted identificar, por ejemplo, qué es lo que influye al momento de escribir esta obra, ya, o sea, el contexto de producción, es decir, qué había detrás, qué estaba pasando en el mundo, en qué se inspiró García Márquez para escribir esta historia, ya, los valores, las creencias, la ideología del momento, y también nosotros como lectores, en qué momento la estamos recibiendo y cómo la recibimos esta obra, cómo la leemos, ya. Los distintos temas que aborda y también lo que nos produce también esta obra, ya. Pero antes de analizar esta obra propiamente tal, chicos, ¿hay alguien todavía con el micrófono encendido? ¿Lo puede silenciar, por favor? ¿Ya? Como les decía, entonces vamos a ver primero el boom latinoamericano, ¿ya? Pero ¿qué es el boom? ¿Han escuchado de la literatura del boom latinoamericano? ¿Les suena de algo o no? ¿A qué les suena esto de boom latinoamericano? El boom es como hace las bombas, ¿cierto? Así como una explosión, ¿cierto? ¿Ya? Si hacemos esa comparación, tiene que ver más bien con esta idea de que en el siglo pasado, a mediados del siglo XX, ¿ya? En 1950, 1960, ya más o menos por esos años, empezó a haber un auge, una mayor cantidad de producción literaria acá en Latinoamérica, ¿ya? Y muchos escritores de nuestro continente empezaron a escribir distintas historias, distintas novelas sobre todo, y cuentos, que empezaron a hablar de la realidad latinoamericana, ¿ya? Vamos a ver algunos como Julio Cortázar, como Mario Vargas Llosa, como el mismo García Márquez, entre otros, ¿ya? Que empiezan a hablar un poco de qué estaba pasando acá en Latinoamérica. Ya antes del siglo XX era de alguna manera bastante escasa todavía la literatura que se conocía en Europa, por ejemplo, en relación a nuestro continente. Entonces, en Europa y en otras partes del mundo se desconocía bastante lo que se estaba creando literariamente acá, a pesar que en Chile tenemos literatura más o menos desde la colonia, ya así como literatura escrita, ya. Acuérdense con la Araucana de Alonso de Ercilla, que es como el primer libro fundacional que es casi como un formato de poema épico que hay de acá en Chile, ¿ya?
Y de ahí en adelante acá en Chile ya había bastante producción literaria y en Latinoamérica en general pasa algo similar, ¿ya? Bien, quiero hacerle una pregunta, ¿ya? Y antes sí, claro, la invitación es a participar, a motivarse entonces, ya porque en esta parte de la clase vamos a revisar entonces lo que tiene que ver con esta literatura del boom latinoamericano. Pregunta para ustedes, ¿ya? En esta reflexión. ¿Por qué será importante la literatura? ¿Por qué estudiaremos literatura? ¿En qué nos beneficia? ¿O por qué será importante estudiar la literatura de un pueblo, de una cultura? ¿Ya? Y creo que también que lo relacionen con esta reflexión de Sir Francis Bacon. Dice, la lectura hace al hombre completo, la conversación ágil y el escribir preciso. ¿Cómo interpretan esa frase? ¿En qué lo hace pensar? ¿Y por qué será importante conocer de la literatura? ¿O no creen que sea importante? ¿Qué piensan ustedes? Los escucho. ¿Será importante conocer la literatura? ¿Conocer la poesía? ¿Conocer el teatro? ¿Conocer el género narrativo? ¿Las novelas? ¿Los cuentos? ¿O creen que no es importante? ¿Creen que es algo secundario? ¿O sí será importante conocerlo? ¿Qué piensan? Chicos, chicas, los escucho. ¿Qué piensan? Un segundo. Ya, Dana. Ya, es que yo creo que es importante porque deja como una huella de lo que pasó un antes y lo que puede pasar más adelante. No sé cómo explicarlo, pero deja como Ujú, una marca de cómo va evolucionando todo. ujú. Súper, bien, sí, lo entiendo muy bien. O sea, te refieres, Dana, a que, por ejemplo, la literatura nos sirve igual para conocer un poco de nuestra historia, ¿verdad? O sea, lo que ha sucedido en el pasado, conocer otra historia de nuestro pueblo, de nuestra cultura, ¿cierto? Sí, eso ¿Sí? mismo. Ya, claro, en ese sentido es muy similar a lo que pasa con la historia. O sea, por ejemplo, si bien la literatura es más bien de ficción, ya la literatura siempre va a ser ficción porque tiene que ser una invención, algo creado, ya, pero mucho de lo que es literatura, por ejemplo, las leyendas, algunas novelas también que son más bien históricas, se basan en algunos hechos reales, pero después lo llevan a la ficción, ya. Y son importantes, ¿cierto? Porque, como decía Dana, nos permite, de alguna manera, al igual que la historia, ir acercándonos un poco a nuestra realidad, a comprender un poco qué pasaba en tal lugar, las visiones que tenían, cómo entendían la sociedad, la cultura, ya cuáles eran sus valores, cuáles eran sus creencias. ¿Ya? Muy bien, ¿ya? Gracias por el comentario. Sigamos entonces. Ya ahí la idea es que vayan participando igual a lo largo de la clase. Bien, sigamos entonces. Dice, ¿qué sabes acerca de la literatura? En este caso de la literatura en América Latina. ¿Conocen algún autor de acá de Latinoamérica? Yo creo que sí. ¿Qué autores conocen? O por ejemplo, autores chilenos o autores de Latinoamérica que conozcan, escritores de cualquier género literario, o alguna obra que conozcan de ellos, o qué saben, en qué época habrá sido como la máxima expresión cultural de Latinoamérica. ¿Qué saben de eso? ¿Qué autores chilenos conocen de literatura chilena? Por lo menos nómbrenme tres. ¿Qué autores chilenos conocen? De poesía, de género Pablo, dramático. Gabriela Mistral, Nicanor Parra, Ya, muy em, bien. Ujú. no sé qué más. Ya, muy bien, ¿cierto? Me nombró a tres poetas, ¿cierto? ¿Se saben alguna obra de ellos? Por ejemplo, el caso de Pablo Neruda, 20 poemas de amor, ¿cierto? También tenemos Altura de Machu Picchu, ya tenemos harta obras de él, Crepusculario, ya. En el caso de Gabriela Mistral, ¿cierto? Lucila Godoy Alcayaga, bueno, tanto Neruda como Mistral, ustedes saben que fueron Premio Nobel de Literatura, lamentablemente a Nicanor Parra no se lo dieron, ¿ya? Pero a pesar que lo postularon varias veces, pero sí a Mistral y sí a Neruda. Y justamente claro, ahí en el caso de Mistral tenemos Desolación,
tenemos Lagar, ¿cierto? Tenemos también estas como rondas de niños también que ustedes conocen, ¿ya? Amistad en general se la conoce por su poesía, tiene una poesía abundante, yo tengo un libro de ella que recopila su poesía y son alrededor de 900 páginas o casi 1000 páginas de pura poesía de ella y realmente a mí, bueno, por lo menos en lo personal, me gusta mucho más Gabriela Mistral que Neruda y también que Nicanor Parra. Bueno, y Nicanor Parra tiene la antipoesía, ya él también escribió poesía en su tiempo, pero después se dedicó específicamente a la antipoesía, que igual sigue siendo poesía, pero una poesía ya no tan de vocabulario tan rebuscado, sino que una poesía que es más cotidiana, más cercana, ¿ya? Y hay otros, muchos poetas, Jorge Talier, Vicente Huidobro, la Teresa Wilsmón, Pablo de Roca, tanto otros, ¿ya? En el caso de la narrativa latinoamericana, lo vamos a ver ahora, vamos a ver algunos, pero hay muchísimos. Ya, ojalá que de a poco se vayan motivando a leer y que no, que independiente después cuando salgan del colegio, cuando estén en la universidad, bueno, me imagino que van a tener que leer por sus carreras o sus profesiones, pero ojalá no pierdan la lectura y por lo menos lean un libro al año, que es para mantenerse igual activo y la lectura siempre les va a hacer bien. ¿Ya? Bien. Entonces, como les decía, hoy día vamos a ver un poco en general el boom latinoamericano. Si ven ahí las imágenes, en la parte superior izquierda eh, tenemos al Premio Nobel de Literatura de Perú, Mario Vargas Llosa, ¿ya? Que él tiene varios libros bien interesantes, como uno de ellos, que el que más se conoce es La ciudad de los perros, ¿ya? Pero tiene varios más, por ejemplo, esta película que se basó en uno de sus libros, Pantaleón y la visitadora, también es de Mario Vargas Llosa, pero tiene un montón de novelas más, que es bien interesante. En la parte, en la esquina superior derecha, vemos a Julio Cortázar, ya él también sobre todo se caracteriza, y ustedes lo han leído, ya por haber escrito varios cuentos, ya microcuentos también y novelas, entre sus novelas más conocidas está Rayuela, ya porque una novela que independiente de cómo tú la leas, siempre las va a leer de una manera distinta, porque no tiene una estructura como tradicional, o sea, de que tú partes leyendo una novela del principio hasta el fin, sino que puedes leerla así, puedes leerla saltándote capítulos, puedes leerlas desde el final hacia adelante, puedes ir combinándola de tantas formas que te surgen finales distintos en cada vez que la lee. Es una novela bien interesante que si a alguien le gusta como los juegos, los juegos literarios o le llama la atención, es una novela, perdón, es una buena novela para leer, ¿ya? Y también, por ejemplo, como les decía, ustedes han leído de él, si no me equivoco, La noche boca arriba, también no sé si lo he leído con ustedes, Continuidad de los parques, pero tiene varios cuentos bien interesantes. Bueno, como si se fijan abajo, en la parte, en la esquina inferior derecha, tenemos García Márquez, ¿verdad? Que como saben fue el escritor que escribió ciertos 100 años de soledad. También ha escrito El coronel no tiene que le escriba, El otoño del patriarca, El amor en los tiempos del cólera, que de hecho esa novela me gusta mucho más que Cien años de soledad. Y de hecho él mismo dice que también le gustó escribirla mucho más porque era un poco la historia de amor de sus padres. Ya, de hecho, si ustedes vieron alguna de las entrevistas que les subí, que les dejé en Classroom, él comenta un poco eso. No recuerdo quién es el autor que está en la otra esquina, ¿ya? Pero también es un autor, ¿cierto?, de la literatura más bien contemporánea, ¿ya? Bien, respecto al boom latinoamericano, como les comentaba, fue un fenómeno editorial donde en realidad fue como el mayor auge, la mayor expansión y explosión de la literatura latinoamericana, que se empezó a publicar mucho más, se empezó a difundir, a traducir a distintos idiomas del mundo nuestra literatura, ¿ya? Y eso sobre todo ocurrió en la década del 60 y del 70, ¿ya? Y sobre todo a nivel de lo que era la narrativa, los cuentos, las novelas. ¿Ya? Entonces, todos estos escritores proponían como desafío cambiar un poco la estructura tradicional de escribir y leer una novela, ¿ya? Y te proponen a la vez muchos juegos con las palabras, con el lenguaje. Son bien interesantes, por ejemplo, el mismo realismo mágico de, de Gabriel García Márquez, bueno, que en realidad no lo cultiva él, porque el realismo mágico surge en otro autor, ya que escribió Viaje a la Semilla, que era Alejo Carpentier, ya que él empieza a abordar el concepto de realismo mágico y después lo toma García Márquez, lo toma Isabel Allende, o Vargas Llosa, entre otros. ¿Ya?
uno de los temas más recurrentes que tienen este tipo de literatura es, como les decía, la realidad latinoamericana. Y entre ellos, sobre todo, por ejemplo, fue el tema cubano, todo lo que fue la revolución cubana, ya la revolución socialista que hubo en Cuba, ¿cierto? Justamente también fue uno de los temas propios de este tipo de literatura, ¿ya? Pero claro, algunos escritores escribían a favor, otros en contra, porque tenían ideologías distintas. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa o Guillermo Cabrera Infante o Jorge Edwards tenían otra visión en cuanto a la revolución, ¿ya? Sin embargo, claro, y ahí también hay una contraposición con García Márquez y Mario Benedetti en Uruguay. ¿Ya? De Mario Benedetti ustedes leyeron La Tregua el año pasado, ¿ya? Así que igual lo conocen, ¿ya? Bien, respecto al realismo mágico, como ustedes saben, la novela Cien años de soledad pertenecería al realismo mágico. ¿Saben de qué trata el realismo mágico? ¿De qué les suena? Cómo lo relacionamos con la novela Cien años de soledad? ¿Saben qué es el realismo mágico? ¿De qué trata? Chicos, chicas, ¿saben de qué trata, no? No, profe, yo no. Es como implementar cosas más fantasiosas a lo que es real. O sea, dentro del mundo eso se considera real, dentro del mundo del texto. ¿O no? Eso es, sí, gracias Beatriz, muchas gracias. Sí, eso es. El realismo mágico lo que busca es romper un poco con lo cotidiano, o con esta lógica de lo cotidiano, y agregar un poco de fantasía. ¿Ya? El realismo mágico se desarrolla mucho en Latinoamérica, porque si ustedes analizan un poco nuestra cultura, en nuestra cultura hay mucho de leyenda, hay mucho de mito, sobre todo, por ejemplo, en Chiloé o nuestros pueblos originarios, ¿ya? Y eso pasa no solamente en Chile, sino a lo largo de toda Latinoamérica, ya en distintas partes, donde ustedes vayan, en México, en Perú, las grandes culturas, por ejemplo, los mayas, los aztecas, los incas, tenían muchos mitos, ¿verdad? Que hablaban cierto, de sus tradiciones, ¿verdad? Y de sus visiones de mundo. Entonces, acá en América Latina está muy presente esto. Entonces, muchas veces lo que en otras partes del mundo podría parecer una fantasía, acá tiene mucho de real, inclusive en otra época, y así lo vemos en la obra de García Márquez, aquello que parece fantasioso, acá se puede ver casi como que fuera creíble, ¿ya? Con eso tiene que ver un poco el realismo mágico, ¿ya? Y como se lo define acá, de la siguiente manera. Entonces, que se describen cosas irreales, ¿ya? Como si fueran reales, o sea, que la gente de esta historia, dentro del universo interno de estas novelas, eh, hacen como que realmente creyeran, sin dudarlo, ya estos hechos fantasiosos. Por ejemplo, en García Márquez, en Cien años de soledad, cuando aparece Remedio la Bella, ¿cierto? Que empieza a ascender, ¿verdad? A los cielos como si fuese la Virgen María, o por ejemplo, que nazca alguien con cola de cerdo, ya, o la peste del insomnio, entre otras cosas que hay en este libro, son todas cosas bien fantasiosas. Sin embargo, pareciera increíble dentro de la novela, ¿ya? Eh, entonces se caracteriza por basarse en hechos reales, pero que resultan después de alguna manera extraños o fantásticos, ¿ya? Y que tiene que ver con transformar estos espacios, estos lugares, ¿ya? Bien. Eso respecto al realismo mágico. Otro de los temas y características que aparecen en este tipo de literatura es la alteración cronológica. Ustedes recordarán el concepto de las anacronías, ¿cierto? Las anacronías son estas alteraciones temporales como el flashback, como el raconto, el flash forward, la premonición. Imagino que las recuerdan, ¿cierto? Si no me equivoco, la hemos visto, bueno, el año pasado creo que las vi con ustedes. El flashback, ¿verdad? Era un recuerdo rápido del pasado, ¿ya? El raconto, un recuerdo más extenso, más desarrollado en relación al pasado. El flash forward era adelantarse hacia el futuro, ¿ya? Que es equivalente al flashback, pero hacia el futuro. Y en el caso de la premonición, es como, es como esta película Destino Final, que imagino que han visto, que tienen como, no sé cuántas van, como 5 películas de Destino Final o más. En Destino Final, si la recuerdan, ahí, por ejemplo, siempre al principio de la película aparece como que alguien visualiza o ve antes, anticipa lo que va a pasar. O sea, como que sabemos de antemano quiénes van a morir y cómo van a morir y todo lo demás. Eso sería un ejemplo de premonición, porque como que desarrolla de manera extensa lo que va a suceder en el futuro,
ya para que hagan esa relación. Bueno, todas esas son alteraciones cronológicas, ya, y eso está presente mucho en estas novelas y en estos cuentos de estos autores, ya. Entonces rompen con este orden cronológico de cómo se nos cuenta, cómo se nos relata, ¿cierto?, una historia, ¿ya? Y al mismo tiempo, claro, cambia un poco la idea de los protagonistas, ellos van, nosotros sabemos a veces con anticipación sus problemas, ya, o a veces pasa que, por ejemplo, en Viaje a la Semilla, la historia de, si leen ese cuento, que es bien interesante, la historia no parte de manera tradicional, sino que parte desde que el personaje está muriendo, parte hacia atrás y empieza como a recordar, empieza como si viésemos, como si estuviésemos viendo una cámara lenta en retroceso, ya, de estas como rebobinando una película, y empieza a mover su vida hacia atrás, se va haciendo maduro, después más joven, después adolescente, después niño, hasta que finalmente la obra termina cuando el personaje, que partió siendo viejo, termina en el vientre materno antes de nacer. Es bien interesante porque juegan con esas cronologías, y juegan con esta idea de narrar desde el final de la historia in extrema res, como también lo hace María Elisa Bombal con La Amortajada, ¿ya? Bien, y así hay muchos ejemplos que ustedes pueden ir revisando, ¿ya? Algunos autores ya se los nombré, pero los más conocidos son, por ejemplo, Julio Cortázar, en Argentina, ¿cierto? Como les decía, con Rayuela, con varios de sus cuentos, como La Noche Boca Arriba, Continuidad de los Parques, entre tantos otros que tiene. Jorge Amado de Brasil, José Donoso acá en Chile, ¿ya? José Donoso tiene una novela bien interesante y bien cruda, igual que es... em, El obsceno pájaro de la noche, que podrían leer también de él, ya, de Gabriel García Márquez. Bueno, ya estamos leyendo Cien años de soledad, pero ya les nombré varias novelas de él, o sea, que le había dicho, ¿cierto? El amor de los tiempos del cólera, el otoño del patriarca, ya, entre tantas otras. José Lezama Lima de Cuba, Carlos Fuentes de México, de Paraguay, Augusto Roa Bastos, y de Perú, Mario Vargas Llosa, que también se los nombré. ¿Ya? Y así hay muchos, pero ojalá que lean alguno de ellos para que conozcan más de estos autores. ¿Ya? Bien, algunas de estas obras, yo les mencioné La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, él obtuvo el premio Nobel de Literatura del 2010, ¿ya? Y entre otros premios que obtuvo después, y este libro, esta novela en particular, describe un colegio militar, ya, de Lima, en Perú, que es el Colegio Militar Leoncio Prado, y describe cómo es la realidad de estos adolescentes y jóvenes que empiezan a hacer este servicio militar, y resulta bien interesante cómo nos muestra esa realidad, ¿ya? Rayuela de Julio Cortázar, que también les comentaba recién, que esta novela que tú puedes leer de mil formas distintas, o sea, puedes partir desde el final, el principio, del medio, saltarte capítulos, etcétera, que fue escrita por Cortázar en París y la publicó el 3 de octubre del 63, ¿ya? Y en general aborda, ¿cierto?, la técnica del monólogo interior, que nosotros también la revisamos en las clases anteriores. Recordarán cuando vimos a Virginia Woolf, ¿cierto? Cuando revisamos Las olas, que el monólogo interior lo que hacía era manifestar las reflexiones internas, ¿cierto?, de los personajes, es decir, nosotros conocíamos sus pensamientos, sus sentimientos, sus motivaciones, ¿ya? Y en este caso en particular, trata de Horacio Oliveira, que es el protagonista de esta historia, y que nosotros vamos accediendo a su mundo interior, a su subjetividad, y ahí está esta idea de los múltiples finales, y por eso ha llegado a llamarse una especie de antinovela, ¿ya? Y por último, Cien años de soledad, que es la novela que están leyendo ustedes, ¿ya? Que de García Márquez, que ganó el Premio Nobel de Literatura el 82, ¿cierto? Y que actualmente se considera una obra maestra dentro de la literatura hispanoamericana y universal, ¿ya? Si ustedes se fijaron, esta novela tiene más de 20 capítulos que no tienen título, ¿ya? Y nos narra a grandes rasgos, y de hecho lo vamos a revisar ahora, la historia de una familia completa, ¿cierto? La historia de los Buendía, ¿verdad? Y en ese sentido son 100 años de historia de una familia que a la vez coincide con 100 años, ¿verdad?, de la historia del pueblo que fundaron, que era Macondo, ¿ya? Y hay todo un tema de una maldición que hay familiar por el tema de que quienes los fundaron eran primos, y claro, y ellos se casaron, y el tema de esa relación como incestuosa generó toda esta maldición, y bueno, y ahí ustedes ya lo habrán leído. Bien, eso respecto a este boom latinoamericano, ya a grandes rasgos. ¿Ya? Ahora voy a brevemente hablar un poco más de Gabriel García Márquez, ¿ya? Antes de entrar en la novela, ¿ya? Para que ustedes hagan una idea de quién era y qué hizo García Márquez.
Bien, voy a hablar un poco de su biografía, de su infancia, su madurez, su vejez y su muerte, porque él murió en el 2014, no hace muchos años, ¿ya? Y también algunas etapas de sus novelas, ¿ya? Y algunas frases de él que vamos a comentar, ¿ya? Bien, él nació, cierto, en México, perdón, nació en Aracataca, en Colombia, perdón, ya, y murió en México el 2014, ya, y cierto, él fue conocido como uno de los mejores novelistas, cierto, escritores de nuestro último tiempo, ya. Él nació entonces el 27, 1927, en Aracataca, Colombia, cierto, de hecho, este pueblo natal de él se dice, y de hecho él lo ha comentado, que fue en el cual se inspiró para el Macondo, ¿cierto?, de 100 años de soledad, ¿ya? Y como les comentaba, en 2014 falleció en México, ya producto de un cáncer, si no me equivoco, ¿ya? Bueno, él no solamente escribió cuentos, sino también novelas, fue guionista, estuvo varios años dedicado a la cinematografía, al cine, ¿ya? Y también, sobre todo de profesión, fue periodista, ¿ya? Porque en un principio sus papás no quería que él fuera escritor, porque de qué iba a vivir si es que le iba mal, ¿ya? Pero como sabemos le fue bien, pero en un momento pasó varias penurias, ¿ya? Entonces él es periodista de profesión, pero sabemos que después se dedica exclusivamente prácticamente a la literatura, ¿ya? Bueno, a grandes rasgos, más que allá de sus datos como biográficos, bueno, él estudió en el Colegio Montessori de Aracataca, en Colombia, ya el 47 estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, y después publicó su primer cuento, ya, pero después se abocó al periodismo en el año 50, ya vivió un par de años en París, y en 1958 se casó con Mercedes Barcha, que va a ser la mujer que lo acompaña hasta el final de su vida, ¿ya? Respecto a su etapa de madurez, en 1967 es cuando escribe Cien años de soledad, se demoró alrededor de un año y medio en escribirla, ¿ya? De hecho, él cuenta que la escribió, o sea, se le surgió la idea en un viaje a Acapulco, en México, ya que hizo con su esposa, pero casi llegando allá se le ocurrió la idea y tuvieron que devolverse porque García Márquez necesitaba concentrarse para escribirla. Entonces tuvieron que, apenas llegaron a México, tuvieron que devolverse a su casa para volver a escribir. Ya vivió en Barcelona, después tuvo que exiliarse a México en el 70, estudió el 71, bueno, le otorgaron un doctorado honoris causa, etcétera, etcétera. En el 82 recibe el Premio Nobel de Literatura. ¿Ya? Y finalmente, en el 90 regresa a Colombia, ya algunas de sus obras en las décadas del 2000, él escribe algunas de sus memorias, Vivir para contarla, y en el 2004 la novela Memoria de mis putas tristes, y fallece en el 2014 producto de un cáncer linfático. ¿Ya? Bien. En sus obras, ¿qué encontramos? La mezcla del periodismo y de la historia, porque en general, como les decía, él fue periodista de profesión, sobre todo, ¿ya? Y escribía, o sea, perdón, leía muchas crónicas y obviamente muchos textos informativos como las noticias, y él empezó a escribir ficción literaria a través de críticas literarias, perdón, no, escribió críticas, sí, pero también escribió sobre todo crónicas literarias, y a partir de esas crónicas es que él, claro, se había basado principalmente en las crónicas periodísticas que leía como periodista. Entonces, claro, le sirvió como de tema para elaborar esas crónicas literarias, ¿ya? Em, Claro, si ustedes leen sus obras, sus cuentos, se van a dar cuenta de su gran imaginación, de su capacidad para la narración, que son narraciones siempre bien interesantes, que son bien críticas de la realidad latinoamericana, de la sociedad, del pueblo, entonces es bastante interesante. Bueno, ya hemos hablado, ¿cierto? Lo vamos a profundizar después, que el argumento de Cien años de soledad es de la familia de los Buendía, ya estas distintas generaciones hasta su especie de apocalipsis, ya de su extinción, ya como familia y como pueblo que es Macondo, ya donde vamos a encontrar temas tan variados como el amor, la vida, la muerte, la frustración, la magia, la naturaleza, las pasiones incestuosas que están dadas desde el principio y después también con otros personajes, los conflictos políticos, sociales, entre otros. Ya les mencioné varias de sus obras, pero por ejemplo está La hojarasca, El coronel no tiene que le escriba, La mala hora, el libro de cuentos Los funerales de Mamá Grande, por ejemplo, El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, que esa es una de las que más me gusta, El general en su laberinto, Del amor y otros demonios, La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada, entre tantas otras que él cultivó a lo largo de su vida,
ya el olor de la guayaba, la bendita manía de contar y vivir para contarla, que son sus memorias y 100 años de soledad, obviamente. Les voy a leer este fragmento con el cual empieza, ¿cierto? 100 años de soledad, ¿verdad? Que ustedes imagino que leyeron. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Si se fijan ahí, yo les comentaba que este tipo de historia no inician desde el principio, es decir, no son ab ovo desde el punto de vista del relato, sino que parte más bien como in media res o en medio de la historia. O sea, no hay un punto claro en el cual parte, sino más bien desde que este coronel ya estaba, ya era mayor. Entonces no parte desde el inicio de Macondo, sino que desde ahí en adelante sirve para hacer este gran recuerdo, esta gran digresión en relación a Macondo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Da esta idea como de génesis. De hecho, una de las interpretaciones que se ha hecho de esta novela es que tiene distintos momentos, como los de la Biblia, como el Génesis, por ejemplo, y el Apocalipsis, ¿ya? Después otro pasaje de la novela. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posesión de las casas que de todas podían llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo. Y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. O sea, esa es como la idea como paradisiaca, idílica de esta ciudad, de Macondo, ¿verdad? De este pueblo, que se nos muestra al principio de la novela, pero sabemos que después esta historia se va a ir transformando y no va a terminar tan feliz, ¿cierto?, como al principio. Otro extracto: vio una mujer vestida de oro en el cogote de un elefante. Vio un dromedario triste, vio un oso vestido de holandesa que marcaba el compás de la música con un cucharón y una cacerola. Vio los payasos haciendo maromas en la cola del desfile y le vio otra vez la cara a su soledad miserable cuando todo acabó de pasar y no quedó sino el luminoso espacio en la calle y el aire lleno de hormigas voladoras y unos cuantos curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre. Entonces fue el castaño, pensando en el circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre los hombros como un pollito y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño. ¿Cierto? Estas descripciones tan literarias que son propias de su literatura. Aprovecho de recordarles que vayan escribiendo su nombre en el chat por la asistencia. ¿Ya? Entonces, claro, ahí ya mencionamos que pertenece al boom latinoamericano, ¿cierto? Este autor. ¿Ya? Algunas frases célebres que nos pueden dejar algún mensaje, ya cierto, de este autor es: recordar es fácil para quien tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón, ¿cierto? Muchas de sus obras, de sus novelas, de sus cuentos, sobre todo anteponen los sentimientos, el corazón, por sobre el pensamiento. No pases el tiempo con alguien que no esté dispuesto a pasarlo contigo. Bien sabia, ¿cierto? Esa frase, o sea, para los que crean en el amor todavía, eh, no pasen el tiempo con aquella persona que no los valora. Es como esa es la invitación que nos hace. Y yo creo que es cierto, o sea, ¿para qué estar con alguien? ¿Para qué estar mendigando amor cuando todas las personas necesitamos y merecemos el amor correspondido, ¿verdad? La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener, ¿cierto? Como esos amores, como ciertos amores platónicos que a veces todos yo creo que hemos tenido en algún momento de la vida. Si no lo tienen, bueno, ojalá que en algún momento tengan esa experiencia. Bien, hasta acá no sé si hay dudas ya, porque ya nos vamos acercando hacia el final. Bien, les voy a entonces, ya comentamos sobre el autor, ya dijimos sus principales características, ¿ya? Ahora voy a comentar un poco más de 100 años de soledad, ¿ya?
Como habíamos dicho, esta obra pertenece al realismo mágico, y el realismo mágico es un subgénero dentro de la narrativa, ya que, como habíamos mencionado delante, ¿cierto? Tiene que ver con transformar hechos reales y también vincularlos con hechos ficticios, de situaciones que son inesperadas, que son poco creíbles, pero dentro del mismo mundo de esta novela o de la novela, se ven como si fueran reales, ya entonces aparecen estos sucesos maravillosos, ya ¿cierto? Claro que como si fueran casi cotidianos. Como por ejemplo, lo que les comentaba de Remedios la Bella, cuando asciende al cielo, ¿cierto? Como si fuese la Virgen María, ¿verdad? Que ascendió y no murió, sino como que su belleza se mantuvo intacta cuando ascendió al cielo, ¿ya? Entonces, claro, esta realidad latinoamericana, de alguna manera, por su cultura, sus tradiciones, favorece este tipo de narración. Ya hablamos de Macondo, que es el lugar central, ¿cierto?, en esta novela, Cien años de soledad, en el cual se va desarrollando, ¿cierto?, la historia de este pueblo, la historia de esta familia y su descendencia, ¿ya? Em, Claro, entonces el propio Gabo, el propio Gabriel García Márquez, ¿cierto? Dijo que, como les decía antes, se inspiró en su pueblo natal, en Aracataca, Colombia, ¿verdad? Para inventar esta cultura, este pueblo que es Macondo, ¿ya? En un principio se encontraba aparentemente en medio de la nada, ya se creía bastante lejano, y si ustedes recordarán, casi lo único que llegaban como con esta idea de la modernización eran estos gitanos, sobre todo encabezados por Melquiades, que eran como bastante mercachife, que eran como muy buenos para hacer mercancía y negocio, ¿ya? Claro, esa es como la realidad que había, pero después en algún momento cuando viene este auge bananero, ¿cierto? En la novela, ya de la producción de banana, porque acuérdense que estaban en pleno Caribe, ¿ya? Es que Macondo empieza a tener mayor acceso con otros pueblos, ¿ya? Bien. Claro, respecto a los Buen Día, claro, estaban condenados a 100 años de soledad, ya por eso el nombre de la novela, a pesar que García Márquez en un momento le quiso poner otro nombre que era La Casa, seguramente no fue tan comercial ese nombre, así que por eso lo cambió, ya. Y entonces esta familia, bueno, de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, que de alguna manera representan, ¿cierto?, la historia de, bueno, igual siempre García Márquez se basaba un poco en sus experiencias personales para escribir esto, ya, pero de todas maneras, claro, representan esta idea de esta relación incestuosa entre dos primos, José Arcadio y Úrsula, que fundan esta ciudad porque se tienen que ir exiliados, porque no eran aceptados por su familia, y fundan Macondo. Pero de alguna manera tuvieron como esta especie de maldición que de hecho Melquiades ¿verdad? Había presagiado en sus pergaminos, ¿ya? Bien, bueno, ahí otro año yo hago bastantes actividades, como recordarán, en relación a esto de estos árboles genealógicos de estas 7 generaciones, ya, pero ahí ustedes, bueno, después les va a quedar disponibles para que hagan las relaciones ya de los distintos y no se confundan, porque acuérdense que aparecen 17 Aureliano, aparecen un montón de, de José Arcadio, entonces ahí se puede, para que no se confundan, ya, para que revisen el árbol genealógico, ya. Bien, respecto a algunas curiosidades de esta novela, ya, como les decía entonces, una de las obras más importantes de la narrativa contemporánea, ya, y claro, y que de alguna manera ha hecho que Latinoamérica salga al mundo, ya con este boom literario, ya, y claro, si ustedes ven las distintas entrevistas que ha hecho o dio en su momento Gabriel García Márquez, ya, él quería que no se hicieran novelas ni nada, perdón, no se hicieran series o películas ya sobre su obra, al menos hasta que él muriera, y claro, tuvimos que esperar a que él falleciera, por ejemplo, porque ahora en Netflix, si no me equivoco, había salido una serie sobre 100 años de soledad o estaban en eso. Ya bueno, ya sabemos que él ganó el Premio Nobel de Literatura en el 82, que esta novela se publicó en el 67, ya que el nombre, como les decía yo, que él le quiso poner en un principio era La Casa, pero como les decía, a lo mejor no era tan comercial, ya. Y claro, que como le había dicho, la familia de este escritor no quería que él se dedicara a eso, por eso tuvo que dedicarse primero a otra profesión como era el periodismo. Ya ha sido traducida a más de 30 idiomas y cada vez muchos más. Se ha vendido millones y millones de ejemplares de esta novela. Se demoró alrededor de un año y medio en escribirla, 18 meses. ¿Ya? Este autor lo que tenía entre otras de sus características es que muchos de sus cuentos y sus novelas
toman como distintos referentes o intertextos que aparecen en las distintas novelas y en los distintos cuentos. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, un personaje de tal cuento de este autor aparece después inserto en otro cuento o en otra novela. Entonces, bien interesante eso, porque él a veces escribía como cuentos o cuentos breves, pero después lo iba intercalando e iba haciendo una gran novela. Entonces, bien interesante igual. ¿Ya? Ya sabemos que son 7 generaciones de los Buen Día, ya, y una de las interpretaciones, como le comentaba, que íbamos a ver ahora, era esta idea del Génesis y del Apocalipsis, ¿cierto?, de Macondo, similar a lo que ocurre en la Biblia, ¿ya? Bien, entonces tenemos este mundo mítico, este mundo del Génesis, donde aparece este exilio de los amantes de Úrsula con José Arcadio, ¿ya? Aparece la fundación de Macondo, el fundado. Otro de las situaciones que aparece al principio son estas pestes, la peste del insomnio, del olvido. Estaba ya las profecías de Melquiades, ¿cierto?, del gitano, en sus pergaminos, de que cómo iba a terminar esta familia, esta descendencia, y cómo iba a terminar Macondo. Después tenemos una segunda etapa de esta novela, donde aparecen conflictos políticos, guerra, aparece el tema de la mortaja, el azúcar, que son temas simbólicos ahí, ya que tiene que ver sobre todo con la etapa de la guerra del coronel Aureliano Buendía, si lo van leyendo, ¿ya? Y claro, después tenemos una tercera parte, que es cuando Macondo, en este auge bananero, tiene una difusión comercial, aumenta la riqueza, la calidad de vida, ¿ya? Sin embargo, termina esta etapa con la pobreza y la miseria, peor que al principio, ya, porque después no todo resulta tan bien. Y finalmente tenemos el fin de Macondo con el diluvio, que es casi como esta especie de diluvio universal. Muere el último de los Buen Día, se cumple la profecía del manuscrito de Melquiades, y por último se destruye Macondo en el fondo, que es equivalente al Apocalipsis, ¿cierto?, de la Biblia. Bien, eso, a grandes rasgos. Ya, no sé si hay algo que no esté claro, algo que tengan duda. Esa era la clase de hoy día. Más o menos entonces revisamos lo que era el boom literario, revisamos algunas características o algunos datos de García Márquez y revisamos en líneas generales, muy en general en verdad, lo que era Cien años de soledad. No sé si les quedó un poco más claro, les sirve un poco, espero les sirva, espero que puedan terminar de leer el libro. No sé si hay algo que quieran consultar o acotar. ¿Hay algo que quieran agregar, que quieran comentar antes de finalizar? ¿Ya? Bien, espero que aprovechen esta última parte del año. Cuídense mucho, ya de verdad cuídense harto, no salir lo que no sea necesario, ya, y ojalá también puedan leer los libros y si tienen tiempo ahora de conectarse a la clase de la prueba de transición de lenguaje, ojalá se conecten porque esa clase la tengo que hacer ahora igual, ya, para que igual vayan practicando. Bien chicos, saludos a todos, a todas, cuídense mucho, que estén muy bien, chao, chao. Chao, Chao, profe. Que esté chao, bien. chao. Igual, chao.